Apocalipsis, su capítulo 3. Vamos a compartir esta palabra, esperando que sea de mucha bendición para nosotros. Esto es para los amantes, ¿verdad?, del estudio de la palabra. Estuvimos compartiendo el verso 3 la semana pasada y el verso, ya el 4 es que vamos a compartirlo en el día de hoy. Bien. Y dice la Biblia en el verso 4, y leemos para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Qué bueno es el Señor. Pues bien, la semana pasada vimos en el capítulo 3, verso 3, donde el Señor le hacía un llamado a la iglesia. Le decía que se acordara de lo que había recibido, de lo que había oído, y le decía también que guardara lo que había recibido. Y después que hace esta clase de requerimiento, le dice: y arrepiéntete. ¿Entienden? Y arrepiéntete. O sea que una vez más, a pesar de la situación que la iglesia estaba atravesando de Sardis y el llamado que Dios hace a esta iglesia, vemos, amado, que la misericordia de Dios nosotros se nos hace difícil entenderla y asimilarla. Porque una iglesia que tiene el nombre del que vive y está muerta, una iglesia que prácticamente ha dejado a un lado la palabra del Señor y que quiere vivir de la apariencia, todavía el Señor le está dando la oportunidad y le está diciendo a la iglesia que se arrepienta. Y una vez más podemos entender una gran verdad: que nadie ama más la iglesia que el Señor, que fue que la compró. Alguna vez usted y yo queremos hacer el papel de Dios y nos ponemos en el lugar de Él y condenamos la iglesia y mandamos al infierno y queremos que la mano de Dios caiga sobre este, sobre aquel. Pero cuando nos detenemos a escudriñar la Biblia, nos damos cuenta de las verdades fundamentales de cuán grande es la misericordia y el amor de Dios. Y el Señor la condiciona en la parte B, y estoy haciendo un recuento, que dice: pues si no verá, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá qué hora vendré sobre ti. Y esto le explicamos que vendrá de manera sorpresiva. Y de verdad que la Biblia habla de ese evento que para uno será de bendición, pero para otro será de maldición. Todo depende en el estado en el cual usted esté. Si usted sirve a Dios y se guarda para Él y se consagra para Él, entonces cuando el Señor venga será para bendición. Pero hay otros que lamentablemente será para condenación. Condenación. Y lo triste es que cuando estamos descuidados espiritualmente, amados, de una manera u otra, el evento de la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, será de sorpresa para muchos que no lo están esperando. Todos aquellos que están dormidos espiritualmente no podrán escuchar el shofar de Dios, no podrán escuchar la trompeta. ¿Por qué? Porque están dormidos en su espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor le dice a la iglesia, ya en el verso que acabamos de leer, para que nosotros nos apercibamos: pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Ay, Señor, qué lindo. Vemos que en una iglesia
como la de Sardis, hay un remanente. Alguna vez usted y yo cometemos el error de generalizar y entender que todo el mundo está muerto en la iglesia X, porque eso es lo que usted ve. Pero vemos que la misericordia de Dios, que la gracia de Dios está sobre un grupo de personas. O sea, hay un remanente fiel. Y recuerden que dice la Biblia que ese remanente fiel es escogido por gracia. O sea, no porque yo merezco, soy el mejor, sino porque la gracia de Dios, amado, me ha permitido ser escogido por el Señor. Y vemos aquí a un remanente que es tan fiel, que mantiene esa fidelidad aún en las circunstancias más adversas y difíciles que pueda atravesar como creyente. Y esa es una de las claves para nosotros, amado, que aquí es que se marca la fidelidad a Dios en la adversidad. ¿Cómo se mantiene tu fe? ¿Cómo se mantiene mi fe? Porque muchos comenzamos a cuestionar a Dios cuando vienen los momentos difíciles. Y yo le pregunto a usted, ¿cree usted que en un momento difícil suyo o mío, Dios ha dejado de ser Dios? ¿O Dios se ha movido de su lugar? ¿O entiende usted que porque Dios no responde a su petición, entonces ya Dios dejó de ser su Dios? ¿O es solamente en las buenas que tenemos que tener a Dios como nuestro Dios? Y cuando viene la mala, la dificultad, como dijo Job, entonces ya no es mi Dios. Solamente vamos a recibir bienes y los males no los vamos a recibir. Entonces, amado, estamos viviendo en esta tierra y quiero decirle algo, la vida es dura y la vida nos va a golpear día tras día. Y eso usted y yo tenemos que saberlo. Aquí nadie se puede sorprender porque alguien le robó. Nadie se puede sorprender porque el médico dijo: usted tiene una enfermedad así y así. A usted le quedan tantos meses de vida. Aquí nadie se puede sorprender porque usted tuvo un accidente que un imprudente por ahí lo chocó. En esta tierra usted no se puede sorprender por nada, porque esta es una tierra que está contaminada con el pecado. Y donde hay contaminación, amado, ¿sabe quién es que tiene control allí? Donde hay contaminación de pecado, dice que es Satanás, el Dios de este siglo. Entonces usted y yo no podemos ignorar eso, porque somos contados como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. O sea, el cristiano en el mundo no se cree que lo van a esperar con flores, no, o con palmera, o con aplauso. Usted está equivocado si piensa de esa manera. Entonces, este remanente de Sardis, amado, es de verdad digno de admirar. ¿Por qué? Porque tiene unas pocas personas, no son muchos. El remanente no es mucho. ¿Sabe por qué Dios escoge un remanente? Porque la generalidad ha fallado. Si Dios escoge un remanente por gracia, Él lo escoge. Yo quiero ser parte de ese remanente. En el griego dice unos pocos nombres hay allí. Y de verdad que es esta palabra aquí, unos pocos nombres, dando a entender, amado, y aquí, o sea, este equivale a personas. O sea, Dios sabe cada persona que es fiel en arca de salvación. Y Dios sabe a aquellos que viven una vida de apariencia también. Gloria a Dios. Hay muchas personas que están sentados aquí, le hace falta arrepentirse y conocer a Dios. Y están aquí. Y llevan un sistema de religiosidad, pero no son cristianos. Son dos cosas muy diferentes. Usted tiene que escoger si ser religioso o ser cristiano. Porque hay personas que lo que prefieren es religión, pero no quieren a Cristo. Porque Cristo moldea, Cristo compromete, Cristo me hace obrar a mí
de una manera diferente a como el mundo quiere que yo obre. Cristo me hace hablar diferente. Cristo me hace actuar diferente. Cristo, ¿sabe qué hace? Que me hace negarme a mí mismo, a Edwin Santana, para que Cristo sea glorificado en Edwin. Esa es la vida cristiana. Cristo hace que yo me traiga mis palabras para que yo entonces lo proclame a Él y glorifique su nombre. Cristo hace que yo exprese palabras de amor o me calle en vez de yo ofender y hablar mal a alguien. Esa es la diferencia del cristianismo y de ser religioso. Entonces, vemos aquí que el Señor conoce de manera muy personal a los que son de Él. Dios lo conoce, amado. Eso es algo que usted no lo puede poner en duda, porque Dios nos conoce a todos. Y vemos esto en 2 de Timoteo 2:19, para que usted vea el cuidado que Dios tiene con su iglesia. Y todo depende cómo usted se maneja. Si usted de los fieles, Dios lo tiene pendiente, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? De Cristo. Hermano Benito, Dios conoce a todos los que son de Él. A todos los suyos tiene un sello. Usted ha visto en los campos que los ganaderos tienen sus vacas identificadas con un sello. Pues yo quiero decirle que el creyente verdadero está sellado con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Y eso es algo que usted no puede ponerlo en duda. Conoce el Señor a los que son suyos. Digo, Señor, pero qué privilegio nosotros tenemos. O sea que los creyentes verdaderos no van a pasar desapercibidos por el Señor, amado. Y vemos aquí que Dios, ese grupo que se propuso serle fiel a Dios, son conocidos por el Señor. ¿Por qué soy conocido? ¿Por qué usted es conocido? ¿Por qué este remanente de Sali es conocido? Por su fidelidad. Gloria a Jesús. Fidelidad, iglesia. Su fidelidad, qué tan fiel nosotros somos a Él, qué tan fiel somos a su palabra. Esa fidelidad hace que Dios no nos pase por alto. Dese cuenta que Mateo 7:23 habla de un grupo de personas que se presentan delante de Él. Se van a presentar en aquel día y dirán: Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios, nosotros, Señor, hicimos milagro en tu nombre, en tu nombre. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? Apartaos de mí, nunca los conocí, obradores de maldad. Parece contrastante esta expresión del Señor, porque la Biblia nos enseña un atributo de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios significa que Dios todo lo sabe. Entonces, ¿cómo es que alguien que lo sabe todo diga que no lo conoce a usted? ¿Me entiende? Pero ¿a dónde está el punto, el meollo de la situación? No es que Dios no te conozca como persona. Cuando dice yo no te conozco es, o sea, yo no te conozco como parte del remanente fiel, de los que obedecen, de los que se someten, de los que me aman de verdad. Ese es el punto. Porque Dios sabe lo que se van a perder. Oiga, que si lo conoce. Pero es que aquellos se presentan allí con credenciales. A Dios nadie los va a impresionar. Señor, mira que yo soy un predicador, mira que yo soy un conferencista, mira que yo echo fuera demonios, mira, Señor, cómo yo hablo lengua, mira, Señor, cómo yo profetizo. Nada de eso va a impresionar a Dios.
Pastor, ¿por qué? ¿De quiénes son los dones? ¿De quiénes son los talentos? Es del Señor. Entonces, es como usted quiere un carro. Y yo digo, vamos a dar el carro al hermano. Y yo soy quien construye los carros. Y construye un carro. Y le hago un carro, ya usted sabe, de alta jerarquía. Se lo entrego a usted en el carro. Y después usted quiere decirme a mí, tú sabes que yo tengo un carro. Y ese carro corre a 200 kilómetros por hora. Y porque corre a 200 kilómetros por hora, tú tienes que... Pero ven acá. Y a mí usted me va a impresionar con lo que yo le di. Con lo que me pertenece a mí. ¿Me entendió? Entonces, ninguno de nosotros vamos a impresionar a Dios con los dones que Él nos da y que son de Él. Que vienen de la fuente del Espíritu. Y así hay muchas personas engañadas por el diablo, que creen que van a impresionar a Dios con lo que Dios ha depositado por su Espíritu en ellos. Y hay otros que es Satanás quien ha puesto imitaciones de dones, porque no dan fruto. Y quiero decirle que el diablo también reparte. Si no, pregúntele a Janes y Jambre quién era el que lo usaba a ellos creando serpiente de báculo. ¿Quién era el que lo usaba? ¿Cómo lo hacían? Milagros sobrenaturales, que fueron quienes resistieron la vara de Moisés. ¿Entienden? Y estaban operando lo sobrenatural. Y díganme ustedes quiénes provocaban las plagas también, que imitaban las plagas. Cuando Moisés viene tal plaga, entonces venían ellos también. Y cuando trataban, venían y hacían milagros sobrenaturales, pero no podían impedir las plagas. Gloria a Dios. O sea, no ignore que Satanás opera en lo sobrenatural. Nunca, nunca lo ignore. Pero aquí el Señor está elogiando a aquellos que son fieles. Esos son los conocidos. Esos hermanos que son fieles en la congregación, el Señor no lo pasa por alto. Y Él dice claramente, los que no ensuciaron su vestidura. Amado, el verbo que Dios está utilizando aquí, le está transmitiendo a Juan, es los que no han contaminado, los que no han manchado su vestidura. Y de verdad, aquí esta palabra se está utilizando en un sentido figurado, pero las manchas, la contaminación en el sentido espiritual no es buena. Y aquí se está refiriendo a una conciencia contaminada por el pecado. Y cuando usted se va a Primera de Corintios, en su capítulo 8, versículo 7, se dará cuenta de lo que el Señor está hablando. Que dice, pero no, oiga esta palabra poderosa, búsquela ahí para compartírsela. Amén. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Su conciencia. Entonces vemos aquí Pablo haciendo alusión a un grupo de personas que son creyentes, pero está en un entorno de una sociedad idolátrica, ¿me entiende? Que lamentablemente es una abominación delante de Dios cuando esas influencias cauterizan nuestra mente y nuestra conciencia. Y de verdad que el Señor está hablando que a pesar de toda la idolatría que había en Sardis, ese remanente no se dejó mal influenciar. ¿Me entiende? Su mente, su corazón, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se mantuvo irreprensible. Entonces, la iglesia de Sardis, una iglesia formalista, muy formal, pero también permisiva,
porque no deja de ser una iglesia permisiva. ¿Por qué tan formalista? Porque ellos se empeñaron en presentar una apariencia externa, un sistema religioso. Fue lo que formaron, como hacemos muchos de nosotros, un sistema religioso donde solamente nos preocupamos por lo exterior, pero se nos olvida lo que hay en nuestro corazón muchas veces, cómo está contaminado, iglesia del Señor. Porque tenía un sistema como los escribas y fariseos que se preocupaban por lo exterior, pero entonces lo interior estaba contaminado y ellos no lo impedían. Se dejaban llevar de su apariencia. No, porque yo me veo bien y yo con saco y corbata, óyeme, todo el mundo sabe que soy un santo. Aunque las 10 mujeres que crucen por ahí yo la codicio. ¿Me entendió? Y sé que tengo ese mal, pero yo soy un santo porque mire cómo estoy vestido. Es para que entienda, amado. O sea, no estamos en contra de que usted exteriormente vista y se vea como se debe ver, como un cristiano o como una cristiana. Es que no se deje engañar que eso exterior es lo que va a transformar su corazón. ¿Me entendió? Porque muchas veces creemos que cuando yo visto decente y usted viste decente, amado, eso, lo moral te lleva a eso. Usted puede ser un gran moralista dentro de la iglesia, pero porque tú vistas decente no significa que ya tu corazón está limpio. Quien limpia el corazón es Jesucristo. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Y si tú quieres una transformación del interior a lo exterior, hay que dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo en la vida del creyente. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces la iglesia de Sardis se resistió, amado, de verdad, a ese escrutinio de Dios en la vida de ellos. No lo quisieron aceptar. Entonces vemos a un grupo que sí caminaba derecho en esta iglesia, que la santidad era parte integral de la vida de ellos. Y qué bueno, amado, cuando entendemos que la santidad forma naturalmente parte de la vida del creyente. O sea, la santidad no es un esfuerzo que yo hago por ser santo. Y si yo tengo que dejar que Dios me santifique. Entonces, cuando el Espíritu de Dios pone en mí el querer como el hacer, yo voy a obrar conforme a como el Espíritu me lleva a través de su santa y bendita palabra. Amén. Entonces, vemos aquí que estaban vestidos vestiduras blancas. ¿Y qué representa la vestidura blanca? Representa santidad. Es alguien que ha nacido de nuevo. Las ropas de ellos no están manchadas, la ropa de ellos no está contaminada. Amén. Entonces es lindo cuando usted y yo, en medio de un mundo de tinieblas, de corrupción, de mucha inmoralidad, amado, podemos mantener nuestra vestidura incontaminada. Eso glorifica el nombre del Señor. Pero no estoy hablando de apariencia, no, amado. Estamos hablando de una integridad, de una fidelidad, de una vivencia, de un estilo de vida. Por eso la Biblia habla del creyente cuando verdaderamente tiene un encuentro con el Señor. Sus ropas limpias simboliza la obra del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo en la limpieza del creyente. Si usted se va a Juan, su capítulo 15, versículo 3, el Señor habla de la limpieza, de lo que hace la palabra del Señor en la vida del creyente. En Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios
por la palabra que os he hablado. Vemos aquí que la palabra del Señor, cuando usted y yo la aplicamos, ¿qué provoca en nosotros? Provoca limpieza. Cuando tomamos cada sermón, cada enseñanza y la aplicamos a nuestro estilo de vida, yo quiero decirle a ustedes que eso nos limpia. Por eso el creyente, amado, la Biblia nos manda, nos exhorta a que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra. Porque cuando usted y yo somos un hacedor de la palabra, o sea que la ponemos en práctica, entonces esa palabra limpia al creyente. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra santifica, la palabra limpia. El creyente tiene que preocuparse por escudriñar, no saber Biblia, por escudriñarla y aplicarla. Porque usted no puede ser solamente un conocedor de la palabra. ¿Sabe usted cuántas personas, dígame usted, yo le voy a poner el ejemplo. ¿Usted cree que Satanás no conoce la Biblia? Pero no la aplica, no la vive. Entonces ahí aquí está el punto. No es solamente conocer la Biblia. Por eso la Biblia es una advertencia que dice: hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, yo puedo saber algo que la Biblia dice, no ponerlo en práctica y ya yo soy un pecador. ¿Por qué? Porque no le estoy poniendo en práctica. Entonces, cuando yo no pongo la Biblia en práctica en mi vida, yo sigo contaminado. Entonces, el Señor nos da a entender en Juan 15:3 que estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. En 1 de Corintios, su capítulo 6, verso 11, también la Biblia habla de esa limpieza. Y dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vemos aquí una vez más la obra del Espíritu Santo, amado, haciendo una obra extraordinaria en la vida del creyente. Hemos sido lavados. Se nos metieron en una lavadora y nos quitaron toda la contaminación que teníamos. Entonces vemos que el Señor utiliza la palabra para limpiarnos. Y vemos aquí también que el Señor mismo y el Espíritu Santo nos lava el Señor con su sangre preciosa. Porque la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. O sea, que ese es el mejor descontaminante que hay. Así de sencillo. Cuando algo está manchado, usted busca el mejor detergente. Y si es ropa blanca, usted busca cloro para limpiarlo. Entonces, cuando se trata de pecado, no hay detergente que funcione. El hombre, en la mano del hombre no está lo que pueda quitar la mancha del pecado. Solamente la sangre de Cristo es que nos limpia de todo pecado. Hemos sido santificados y habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que el Espíritu de Dios es quien en nosotros produce el proceso de la santificación. Eso no es que yo me santifico, es Él quien me santifica. Yo me dispongo, digo: Señor, aquí estoy para que tú me apartes, para que tú hagas en mí. Nadie se hace santo por sí mismo. Hay que estar a disposición del Espíritu Santo del Señor. Amén.
Entonces vemos en Apocalipsis, su capítulo 7, versículo 14, que dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la sangre del Cordero la han emblanquecido, la han lavado. Amados, de verdad que cada día tenemos que sentirnos más que agradecidos de la obra de Cristo en nosotros. Esta iglesia que estamos hablando de salir, de ese remanente fiel, todo esto es lo que Dios ha hecho en ello. En la ruina de la ciudad de Sardis había una frase que decía lo siguiente: las vestiduras manchadas descalifican al adorador y deshonran al Dios. ¿Entienden? Es una inscripción en las ruinas de esta ciudad. Y es para que nosotros como creyentes podamos entender el gran compromiso que tenemos, amado. Usted y yo no estamos para estar manchando la vestidura que el Señor ha puesto en su iglesia. Amén. Entonces, nosotros somos creyentes llamados a mantenernos puros interior y exteriormente, porque creemos en la santidad interior y la santidad exterior. Aquel que está santificado por dentro mostrará esa santidad externa. Y no estoy hablando de apariencia, porque algunas veces queremos poner cosas que verdaderamente no contaminan el espíritu, como que ya esa persona se ensució. Y hay que tener cuidado con eso, se lo digo, iglesia. Mucho, pero mucho cuidado. Cada vez que a mí me dicen pastor y me critican, no es pastor. Muchos dicen que soy un extremista, un legalista. Otros dicen que soy liberal. ¿Y a quién usted le cree? Yo trato de ser bíblico. Siempre me ha cuestionado que por qué yo no digo que el deslizado es pecado. Porque la Biblia no lo dice. Todo el que se desliza se va para el infierno. ¿Quién le dijo a usted eso? El deslizado podrá hacer daño. ¿Me entiende? Por los químicos que tiene. Eso sí yo le puedo decir a usted. Pero yo no puedo decir que alguien que se desliza se va para el infierno. ¿Me entienden? Entonces usted automáticamente, si una hermana se desliza, ya la está mandando al infierno. Ya está contaminada, ya no es santa. Ahora, alguien puede pecar deslizándose. Si usted se desliza y llega aquí creyendo que es la que tiene mejor pelo, y eso es, ya usted sabe, ahí está el problema, porque usted tiene orgullo. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que tener cuidado. O si usted no se desliza y ve a la hermana que se desliza, ya, esa hermana es una mundana, se la va a llevar el diablo. Tenga cuidado. Usted no está para eso. Tenga mucho cuidado. Que si una hermana, yo recuerdo que en una ocasión hubo alguien que vio a una hermana que estaba con unos tacos aquí ministrando y por las redes le estaba condenando. Parece una prostituta con tacos. Eso se llama extremismo. Se llama sectarismo. Eso se llama legalismo. Eso sí es legalismo. Se automáticamente condenó a la hermana porque estaba desrizada y tenía unos tacos o unos zapatos altos. Nunca caiga ahí. Eso es lo que hace contaminar y dañar la vida del creyente. ¿Sabe usted lo pesada que es la vida? Usted no se ha dado cuenta lo duro que es la vida para cada uno de nosotros. Y de verdad que yo no entiendo cómo que hay personas que pueden dejar la carga de ellos a un lado para llevarla del otro. Entonces la de ellos muchas veces está más descuidada que la del otro. Pero Dios del cielo. Entonces vemos aquí, amado, a este grupo de hermanos de Sardis que el Señor está poniendo en alto. Y lo más lindo de todo esto es, amado, que la santidad
En la vida del cristiano no es algo opcional, no, no, no. Es la forma natural de nosotros existir como cristianos. Pastor, es que cuando usted se santifica mucho, entonces lo ven a usted como muy consagrado. Pero es que usted no vino aquí para ser un mundano. Usted vino aquí para reflejar a Cristo, fue. Las mujeres tienen que reflejar a Cristo en su vida. No son estas modelos que ustedes ven en Hollywood, ni estas predicadoras que son feministas y que andan por ahí haciéndose cuerpo y haciendo lipo y de todo esto para mantener un cuerpo esbelto y que todo el mundo vea ese mujerón, y que los hermanos y los hombres cuando están sentados lo que ven, wow, pero qué mujer que está buena, y no ven a Cristo ahí. Ustedes recuerdan el testimonio del pastor Kile. Ustedes recuerdan que nos reímos, pero era una triste realidad, de una hermana que tenía unas buenas pompis y se estaba predicando, falda blanca, panty, pero no medio fondo. Y dice, hermano, nosotros estábamos ahí atrás, yo estaba ahí atrás, dice, pero padre, y ella reprendiendo al diablo, y usted dice, es un carnal. Es que eso no está bien. Porque la mujer es un ser que de una manera u otra llama la atención al hombre. Entonces, si está en un estado provocativo y más en un altar, oye, debe de cuidarte. Si tiene un cuerpo y tiene las pompis un poquito elevadas, entonces tiene que mostrar menos. No, muchas veces muestran más. Dios nos ayude. Entonces, cada cristiano cuando se convierte y deja que el Señor entre a su vida, amado, es revestido de Jesucristo. Oiga, revestido de Cristo. Si verdaderamente tú dejaste que el Espíritu Santo haga una obra, tú estás revestido del Señor. Y quiero decirle que en esa vida nueva, cuando la simiente de Dios está en tu vida, tú no vas a proveer para los deseos de la carne. Es lo que enseña la Biblia. Si nos vamos a Romanos, su capítulo 13, versículo 14. Dice la Biblia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y yo pregunto ahora, no me tiene que contestar, ¿está usted, estoy yo vestido de Cristo? Ay, pastor, soy débil, soy esto. Si usted es débil, vístase de Cristo. Ay, pastor, que el mundo tiene tantas tentaciones. Vístase de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el mejor escudo contra los deseos de la carne. Los deseos de la carne, amado, no se matan con apariencia de piedad. Los deseos de la carne no se matan porque yo vista decente. No. O porque yo tenga ética. Los deseos de la carne no se matan con nada de eso. Los deseos de la carne, yo puedo tener saco y corbata, pero cuando veo una mujer que me cruza por el frente, se me van los ojos con saco y corbata. Y hasta con la Biblia en la mano. Y entonces los deseos de la carne están ahí. Pero cuando usted está revestido de Cristo, usted no es ciego, vio a la mujer, una mujer elegante, pero los ojos no se van. Yo veo porque no soy ciego, pero yo mi mirada no la clavo allí, porque yo no tengo nada allí. Cuando tú te vistes de Cristo, hay conciencia de Dios en tu vida, del Espíritu Santo en ti. Entonces ese remanente de Sardis se revistió de Cristo totalmente y pudo ser fiel, amado, en medio de la adversidad, totalmente fiel. Vestido de Cristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, yo sé que el mundo está lleno de tentación, amado, de muchas ofertas que Satanás nos hace, pero podemos vestirnos de Cristo. Cuando tú te vistes de Cristo, entonces los deseos de la carne, ¿sabe qué pasa? Se apagan.
Porque tú te ejercitas en la piedad. Tú estás revestido de Cristo. Tú estás en el mundo, pero tu mente está conectada en el cielo. Y por más oferta que el diablo te haga de dinero, de mujer, de lo que sea, de fama, fortuna, lo que sea, tú siempre tendrás en tu mente la conciencia de Dios, porque tú estás revestido de Cristo. Y ese revestimiento, esa vestidura, ¿quién la da? El Espíritu Santo la pone en nosotros. Él es el proveedor de ese traje. Cuando tú tienes ese traje, tu ropa no se contamina, tu ropa no se mancha. Qué lindo es el Señor. Entonces, si estamos revestidos de Cristo, tu exterior será Cristo, tu interior también será Cristo. Es semejante al vestido de una persona. Si nos vamos Gálatas 3, 27. Vamos a Gálatas 3, 27. La Biblia dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Repito, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuánto hemos sido bautizados en Cristo? Pues por fe entienda de que de Cristo usted está revestido. Y usted tiene que creer eso que declara la palabra de Dios. Cuando el diablo ofrece, dice: no, yo estoy revestido de Cristo. Estoy revestido de Cristo. Entonces, cuando tú estás revestido de Cristo, la gente lo ve blanco. Y blanco en el sentido alegórico de pureza, de alguien incontaminado. Y eso es una gran bendición, amado, porque esa es la insignia, la verdadera insignia de un verdadero creyente. Santidad por dentro, por fuera. Alguien que se identifica con Cristo, que refleja a Cristo. Miren, amado, hay momentos en los cuales Edwin quisiera actuar como Edwin, pero a mí me compromete algo más y me dice: recuerda, Edwin, que tú renunciaste a la actitud de Edwin Santana y adoptaste la actitud de Cristo en tu vida. Y cuando el Espíritu Santo trae esa conciencia a mí, digo: ay, Padre Celestial, ten cuidado, Edwin, no le des rienda suelta a tu carne, porque ese Edwin en la carne, amado, no quiere usted verlo. Ese Edwin en la carne es fuerte. El Edwin en la carne no queda cualquiera de un trompón, así como usted lo ve. El Edwin en la carne, porque yo me conozco. Yo sé el lobo que hay en mí, lo que no lo alimento. Yo no sé cuántos saben del lobo que está en ellos, como predicaba el hermano Vidal el domingo. Hay dos lobos. Hay dos naturalezas: la carnal, la espiritual. ¿Cuál de las dos nosotros vamos a alimentar? Porque están ahí. Bendito el Señor. Entonces, vemos aquí, amado, que el Señor quiere que nosotros podamos entender lo que es la verdadera piedad. Esta iglesia, Dios la echa a un lado y la llama al arrepentimiento porque querían vivir de la apariencia, pero había un remanente que se había guardado para él. En Gálatas, su capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Miren, amado, esa palabra que yo acabo de leer es una palabra muy sustanciosa. Esa palabra tiene un néctar de lo que es el evangelio, el carácter en la vida del creyente, amado, que se nos hace difícil a muchos de nosotros proclamarla. ¿Por qué se hace difícil proclamarla? Porque no vivimos conforme a. Cuando tú no vives conforme a esa palabra, no puedes expresar esa palabra que Pablo está diciendo. Gloria a Dios, aleluya. Es fuerte, una palabra. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. O sea, ya Pablo no se gobierna. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amado, esta palabra yo he tenido que atesorarla. Dice, Edwin, límite. Recuerda que eres un representante de Cristo. Recuerda que usted está revestido de Él. Entonces ese revestimiento es que me da fuerza para decirle, mira, Edwin, tú no vas a cruzar ese traje que tú tienes, no lo vas a manchar. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces lo que vive, dice, lo que vivo, ahora vivo en la carne, lo vivo que en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Pero dice, pastor, pero yo no siento ese revestimiento, porque dice, ahora lo vivo ¿en qué? En la fe, ahora entra la fe. Porque dice, usted está buscando la vestimenta de Cristo, ¿qué tan blanco usted está? Espérate, eso es en la fe. Que usted lo cree. Cuando el diablo dice, mira, tú eres un derrotado, tú eres esto, tú eres un débil, tú eres el otro, mira cómo tú fallaste. Dice, pero espérate, no, diablo. Porque hay gente que le cree al diablo todo lo que le dice. Recuerde que tenemos una batalla aquí en la mente. Y el enemigo busca de cómo vencernos, emocionalmente hablando. Si no es por espérate, yo estoy revestido del Señor. Yo resbalé, yo tuve un momento, pero no, yo no estoy para quedarme caído. Señor, mira, levántame, no me dejes perecer, porque yo no vine a quedarme caído aquí. Y tú prometiste el Espíritu Santo para que me ayude cada día. Y entonces ahí vemos la obra del Señor, amado. Así que el que está revestido de Cristo nunca va a experimentar esa acción, esa práctica pecaminosa en la vida de él, porque eso no es parte de su naturaleza como creyente. Amado, cuando una persona peca de manera deliberada, tiene que revisar cuál ha sido su conversión o cómo está su relación con Dios, porque está fuera de la gracia. Nadie que ha experimentado el amor de Dios y que verdaderamente está conectado con Dios está practicando el pecado, porque el que practica el pecado, dice la Biblia, que es de quién. Dígalo duro, ¿es de quién? Entonces, si somos de Satanás, si somos del diablo, porque practicamos el pecado, ¿qué me dice eso a mí? Ven al arrepentimiento, porque tú no estás bien. Si hay personas que están callados practicando el pecado y vienen a la iglesia y no se arrepienten y se hacen 50 llamados y ellos siguen practicando el pecado. Entonces, ay Jehová. Por ejemplo, en Gálatas 5, 19 al 21 habla muchas veces de esa obra de la carne. Y dice en Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted es envidioso, vaya y pídale perdón a Dios. Si usted es celoso o celosa, vaya y pídale perdón a Dios. Si usted es una persona iracunda y usted sabe la actitud del iracundo, vaya y pídale perdón a Dios. Si usted es una persona contenciosa, que es cristiano, pero una persona conflictiva, que no es un pacificador o una pacificadora, vaya y pida perdón a Dios, que está perdiendo el tiempo. Yo le estoy presentando la solución. O sea, lo que estoy diciendo es, reconozca
si no lo está haciendo bien, vaya donde Dios, vaya a la fuente de perdón. ¿Me entiende? Porque nosotros solamente vemos los homicidios, la borrachera, adulterio y cosas así, hechicería, enemistades, eso lo vemos nosotros mal. Pero hay otras cosas, amados, que son obras de la carne, que nosotros la pasamos por alto. ¿Me entiende? Entonces, alguien que ha experimentado el amor de Dios en su vida, como esta iglesia, y más que la iglesia, ese remanente de la iglesia de Sardis, es alguien que espera y está enfocado en el Señor. Es alguien que se purifica, es alguien que vive en santidad, amado, porque el creyente verdadero se siente comprometido a una vida de santidad y está pendiente de que el Señor va a regresar. O sea, no está indiferente a la venida del Señor. Por ejemplo, en 2 de Pedro, en su capítulo 3, verso 10 y 12, la Biblia habla acerca de esto. Si usted se va al capítulo 3 de 2 de Pedro, verso 10, cita de la siguiente manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Un creyente verdadero está pendiente de eso. Está esperando al Señor y va a andar en santa y piadosa manera de vivir. O sea, amado, que yo puedo estar en un mundo bien contaminado y puedo ser fiel. Yo puedo estar en un lugar totalmente inmundo y yo puedo ser un santo del Señor. Porque en esta iglesia habían personas totalmente fiel, amado. Entonces nosotros tenemos que reflejar al mundo que somos escogidos por el Señor. En Colosenses, su capítulo 3, verso 12, la Biblia, amado, habla acerca de esa escogencia. Colosenses 3:12 dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oiga esto, amado: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Amado, qué lindo es escuchar esta palabra. Vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y vestido pues como escogido de Dios, santo y amados. Esas palabras son profundas. Oiga, de entrañable misericordia. Para muchos que no quieren tener misericordia alguna vez en la iglesia de los hermanos. Benignidad, es una persona que no hay malicia. De humildad, ¿y por qué tanta arrogancia? Mansedumbre, también son vestiduras de nosotros, vestidura. Paciencia, de eso que tenemos que ver. Eso es un sermón, mire, es una enseñanza
O sea, yo tengo que vestirme de eso, de soportar a los hermanos, perdonarnos los unos a los otros, evitar las quejas, ser consecuente, comprensible, vestirse de esa. Oiga, las cualidades que nosotros debemos estar. Mire cuál es la vestidura, las características de una vestidura de un creyente, amado. Vestiduras blancas. Todo lo que representa esa vestimenta de un cristiano verdadero. Hay cristianos que no saben perdonar, entonces ¿de qué tú estás vestido? Hay cristianos que no tienen amor, entonces ¿de qué Cristo tú estás hablando? Porque un cristiano que no tiene amor, entonces no está reflejando a Cristo. Así de sencillo. Hay personas que son cristianos y hacen conjetura y se hacen un mundo en la cabeza y no le explican al otro por qué se van a alejar. ¿Lo sabe? Son amigos suyos porque usted hasta tomó una actitud y posiblemente usted no se dio cuenta. Ya, yo no quiero nada con usted. Pero dígale por qué usted se va a alejar. Y el otro dice, ¿qué es lo que está pasando con Edwin? Que se me fue de al lado, pero él está inocente. Ah, no, lo que pasa es que cuando yo llegué, usted hizo así. Entonces, bueno, no le cae bien. No, varón. Fue una avispa que casi me iba a picar y me la tuve que espantar. Yo ni me di cuenta. ¿Me entendió? Pero usted no habló. Usted no se sentó. Usted juzgó y sacó sus conclusiones. Amado, este es un camino bien delicado. Y es un camino que tenemos que saber cómo lo vamos a trazar, cómo lo vamos a caminar. Entonces, escatológicamente la iglesia será vestida, amado, con vestidos limpios, gloriosos, que esto lo que representa es la ausencia de pecado en la vida de la iglesia. O sea, la limpieza que el Señor ha hecho con nosotros. Y en Efesios, su capítulo 5, verso 27, la Biblia habla de esto y ya estamos terminando en esta hermosa noche. Que dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oiga esto. Y Apocalipsis 19:8 también hace mención de un texto relacionado, 19:8, porque así es que el Señor quiere su iglesia, amado. Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Alabado sea el Señor. Entonces la iglesia está llamada a vivir una vida en santidad, una vida consagrada a Dios, no porque lo demanda el pastor, no porque lo demandan los líderes, una vida de fidelidad a Dios, que fue lo que trascendió e hizo la diferencia de este remanente que Dios lo conoce por su nombre en la iglesia de Sardis. Primera de Pedro, su capítulo 1, versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y cerramos aquí, amado. Esta iglesia de Sardis posiblemente en su época tuvo mucha popularidad, como habíamos hablado. Y su propósito principal posiblemente fue salir a los ojos de los hombres. Que los hombres le elogiaran,
que los hombres vieran de que ella estaba viva aunque estaba muerta para el Señor. Y muchas veces tenemos ese conocimiento externo, pero en el interno estamos muertos. Y algunas veces alcanzamos nombre de que vivimos y lamentablemente no hay vida en nosotros. Sin embargo, dentro de esta iglesia que posiblemente perseguía estos objetivos, había un remanente que se había propuesto agradar a Dios y vivir para Dios. Prefirieron antes que la fama y de que sean exaltados con una apariencia de piedad, prefirieron la aprobación del Dios Todopoderoso. Amén. Así que, amado, en vez de nosotros estar preocupados por buscar muchas veces una ortodoxia correcta, aunque sea muerta, tratemos nosotros de enfocarnos en el Señor y entender, amado, de que cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que la sangre de Cristo nos limpie y vivimos en su santa y bendita palabra, nosotros podemos hacer la diferencia. Amén. Una vez más, el vivir de apariencia, amado, no es nada bueno dentro de la iglesia. Vivamos un evangelio en espíritu y en verdad. Que el Señor les bendiga